damos gracias al Señor, amén, por su palabra. Y bueno, algunos conocen la historia de este saqueo, ¿no? Los que conocen la Biblia, bueno, saben bastante, ¿no? Acerca de este hombre, ¿no? Que como hemos leído era jefe de publicanos, ¿sí? Vendría a ser como el jefe de la recaudación, ¿no? El encargado de la recaudación. Los publicanos eran aquellos que se encargaban de recaudar los impuestos, como por ejemplo Mateo. ¿Cuántos se acuerdan? Sí, ya vimos de Mateo, que el Señor lo llama Mateo, que estaba en la mesa del publicano. Bueno, él era un recaudador de impuestos, ¿sí? Era un empleado de la FIP, sería acá, ¿no? Algo así. Y bueno, y este era el jefe, ¿no? De estos recaudadores de impuestos de la zona de Jericó. Y bueno, esto es un poquito hablando acerca de él, ¿no? Pero yo quería arrancar justamente con el último versículo que leí, ¿no? Algo medio extraño, pero bueno. Que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y esta idea es tremendo, ¿no? Este versículo, ¿no? Porque aparece también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 11, aparece de la misma manera, lo único que no aparece buscar, ¿no? Pero dice, vino a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y bueno, y si recordamos el pasaje de Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y la idea de perderse, ¿no? Siempre, cada tanto que tomo esta palabra, me gusta explicarlo y desarrollarlo, ¿no? Porque a mí me impactó cuando yo lo escuché, ¿no? Porque el texto griego, en el texto griego la palabra perderse no es por ahí como nosotros lo pensamos, ¿no? Sino que es en realidad, no es algo que se pierde de golpe, ¿sí? O sea, que desaparece, ¿no? Yo pensaba, cuando veía esto, me acordaba una vez que me perdí, ¿no? Que andaba en un barrio que había trabajado con mi papá, me mandó a comprar y todas las casas eran muy parecidas, ¿no? Y después anduve dando vuelta con más de media hora, ¿no? Y no encontraba el lugar de donde había salido, ¿no? Y pasaron como media hora, 40 minutos, ¿no? Y después, en un momento paso por una de las casas, ya estaba dando vueltas, ¿no? Hacía rato, y mi papá salió a ver porque ya había pasado mucho tiempo y yo no regresaba, no tendría 10, 11 años, y de repente escucho que me gritan, Juan, ¿no? Y me de vuelta y miro a mi papá, y en una casa, ahí encontré la casa. Me dice, ¿qué haces? Me dice. Y yo digo, a él le conté que me había perdido. Yo decía, dice que había pasado no sé cuántas veces por el mismo lugar y él me veía, pero pensó que no conseguí lo que me mandó a comprar y que fui a otro lado, ¿no? Vieron los padres de antes, ¿no? Como ahora tardan 10 minutos y estamos ahí nosotros, ¿no? ¿Qué pasó? Pero bueno, y yo tenía esa idea de perderte, ¿no? O sea, viste, como andar perdido, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay varios sentidos así, ¿no? Después uno, como digo, que se pierde algo, ¿no? Pero bueno, pero el sentido en griego, el que más me gustó, ¿no? Y que más me pareció más real con la vida de la persona, es la idea de una fruta, ¿no? O de un fruto que se va deteriorando de a poquito, ¿sí? Vos dejás, y me pasó, porque yo lo he visto, ¿no? Me acuerdo una vez guardé un tomatito arriba de una heladera, ¿no? O de un mueble, no me acuerdo qué era, y lo dejé ahí, quedó ahí, claro, pasó el tiempo, ¿no? Y cuando fui, encontré una manchita roja, ¿no? Y la semillita toda ahí, porque claro, se había deteriorado. Pero no fue en una semana, no fue en 2 semanas, ¿no? Sino pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando habla la Escritura habla de que para que uno no se pierda, ¿no? O que el hombre o la mujer se pierden, no es algo que es repentino o de golpe, sino que es algo que se va deteriorando poco a poco, ¿sí? Por eso muchas veces decimos, ¿no? Que por ahí uno se aparta de Dios, ¿no? Y uno lo ve que anda la persona, anda, ¿no? Y parecería que está todo bien, ¿no? Que está todo normal, pero en realidad no está todo normal, sino que interiormente esa persona se va deteriorando poco a poco, ¿sí? Y llega un momento en que sí llega el punto en donde se perdió, ¿no? Puede ser que se haya perdido totalmente, ¿me entiendes? Esa es la idea y es la que más me parece más real, ¿no? Con la vida de las personas, de los hijos de Dios, de aquello que ocurre, ¿no? Cuando nosotros no andamos con Dios, no estamos en comunión con Dios, ocurre esto, nos venimos deteriorando poco a poco. Y por eso dice que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Ya estábamos yéndonos, ¿no es cierto?, desapareciendo, y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ese deterioro
¿sí? Se frena y también empieza a retroceder. ¿Me está entendiendo? Por eso es tan importante. Y la pregunta es también ahora que hemos leído, ¿no? Por eso tomé este versículo, que dice que Jesús vino a buscar, ¿no? Primeramente, a buscar. Y yo decía, ¿y cómo nos busca Dios ahora? ¿Sí? ¿Cómo nos buscó el Señor a nosotros? ¿De qué manera? Que vino un ángel del cielo, se nos apareció un ángel, no sé, Dios mismo, ¿no? Y la mayoría, la gran mayoría, por no decir todos, alguien nos habló de Jesucristo. ¿Sí? Alguien nos habló del Señor, ¿sí? Algún integrante de alguna congregación de la Iglesia de Cristo, que es la casa del Dios viviente, ¿sí? Nos habló del Señor. Y esa es la forma en que el Señor busca a los perdidos. ¿Me está entendiendo? No pretenda que Dios mismo baje, no, porque Dios le encargó esa tarea a la iglesia. ¿Cuánto están entendiendo? Y la iglesia somos nosotros. De vueltas, decirle al que está al lado tuyo, la iglesia sos vos. ¿Me está escuchando? Entonces, como iglesia el Señor nos manda, nos encarga, somos nosotros los encargados de buscar a aquellos que se han perdido y se han alejado de Dios, sea porque nunca conocieron a Cristo, sea porque se han apartado, es a través nuestro que el Señor los busca. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso la importancia, hermano, de la iglesia, ¿sí? Esto no ha cambiado, ha sido así desde que comenzó la iglesia, y la iglesia fue perseguida justamente por andar buscando a los perdidos, por tratar de retornar al hombre, a la mujer, a los brazos de Dios. Por eso dice, ¿no? A buscar y a salvar. Por eso qué lindo, ¿no? Cuando uno ve, porque vemos personas, ¿no?, que llegan deterioradas a la iglesia, ¿no? Y vemos la transformación que Dios va haciendo en su vida. ¿Por qué? Porque iban rumbo al deterioro, a desaparecer, ¿no? Como ese fruto que yo mencionaba, ¿no? Y muchas personas ni cuenta se dan. Uno no se da cuenta, uno se cree que está bien, ¿no? Hasta que por ahí alguien nos predica la palabra, reaccionamos y ahí recién aceptamos a Jesús y empieza esa sanidad, ¿no?, tremenda que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Y le digo, todos estos años, no voy a decir que me canso de ver, porque no me canso, me encanta ver las personas transformadas, ¿no?, los rostros transformados, porque cuando cambia tu interior, se sana tu interior, también tu exterior se va cambiando, ¿no?, se va sanando. Porque recuerde que el hombre sin Dios, la mujer sin Dios va en esa pérdida, en ese deterioro constante, ¿sí?, hasta que si no un día no se encuentra con Jesús, se pierde totalmente. ¿Me está entendiendo? Pero Dios, que es tan bueno, ¿no?, y que amó a su creación y no abandonó a su creación, creó este plan de salvación, ¿no?, enviando a Jesucristo, y dice que Jesucristo mismo se entregó. Entonces, de vuelta, hermano, mire la responsabilidad, ¿no?, que tenemos, ¿no?, de hablarle a las personas que no conocen a Cristo, ¿sí? Y ahora pues vamos a seguir viendo, ¿no?, que fue un poco lo que pasó con Zaqueo. Dice la Escritura que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, en este caso, procuraba ver quién era Jesús, dice, ¿no? ¿Pero por qué él quería verlo? Porque seguramente se había escuchado, ya habían hablado. Recuerde que Mateo era del gremio, ¿no? Y seguramente en el gremio de los publicanos, que eran rechazados como terribles pecadores dentro del pueblo de Israel, porque recaudaban impuestos para los romanos primeramente, y porque siempre cobraban de más para que ellos pudieran pagarse su propio sueldo, ¿no? Por eso algunos se enriquecían demasiado. Sí, eran ricos porque, bueno, siempre cobraban de más. Y seguramente se habrá corrido, ¿no es cierto?, la historia de que, mirá, ¿sabés que ese Jesús lo llamó a uno de los nuestros? Lo agarró, lo llamó, ¿no? Y eran considerados pecadores. O sea que a Jesús no le importó, hermano, cómo los llamaban, cómo los despreciaban, qué grado de pecador eran los publicanos. No le importó Jesucristo, sino que justamente a propósito, ¿no?, se le apareció ahí a Mateo primero, ¿no?, en la mesa, y le dijo, vení, seguime. No le importó. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, hermano, cuando vamos a hablar de Cristo, también no mirar a quién le vamos a hablar, ¿no? Obviamente las personas que estén a nuestro alrededor, sino que saber de que a Dios no le importa la vida de la persona, no le importa qué grado de pecador o pecadora haya sido, sino que lo busca para salvarlo y para que no se pierda. ¿Me está entendiendo? Tenemos que entenderlo esto, hermano. Yo digo esto porque a mí me pasaba, yo he contado algunas cosas, ¿no?, que me pasaba al principio,
de que yo no le quería hablar a algún tipo de persona, ¿no? Porque a mí no me caían bien, ¿no? Y el Señor me presionó y me llevó, hermano, a esos lugares a predicarle a esas personas que yo nunca quise tener trato, ni quise tener relación, ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Me está entendiendo? Y quizá a usted le pase lo mismo. Nadie dice gloria a Dios. Amén. Obviamente todo como corresponde, ¿no? Y sabe que este hombre, Zaqueo, seguramente escuchó, ¿no? Alguien le habló, o sea, le llegó a sus oídos el mensaje. Por eso dice también la palabra, hermano, de que la importancia de predicarlo y de que a Dios le plació que las personas se salven, esto lo dice la Biblia, que las personas se salven por la locura de la predicación, ¿no? Y después, antes, esto está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, y unos versículos antes habla de la locura de la cruz, ¿no? Que para el mundo es locura, ¿eh? Y yo digo, bueno, por eso a veces los predicadores tenemos cara de locos, algunos, amén. Así que no se enoje con nosotros, amén. Y otra versión interesante, ¿no? De la Nueva Traducción Viviente de la Biblia, habla de que en vez de la locura de la predicación, dice, ¿no? De la ridiculez de la predicación, ¿no? Que para el mundo es ridículo, ¿no? Lo que hace un predicador muchas veces. Y es menospreciado. ¿Cuántos saben que muchas veces somos menospreciados? En algunos casos, justamente porque hayan habido unos cuantos fraudulentos predicadores, ¿no? Que han distorsionado el mensaje y se entiende, ¿no? Pero bueno, muchas veces meten a todos en la misma bolsa. Pero así todo, hermano, Dios mandó y le plació de que a través de la predicación, del hablar de Cristo, las personas puedan conocerlo. Y eso fue transmitido no solamente a los predicadores, ¿no? Que tenemos un ministerio pastoral, un ministerio de predicación o de enseñanza, sino a toda la iglesia, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Cada oportunidad que tenés de hablar de Cristo, cuando vos hablás de Cristo a alguien, Jesús está buscando a esa persona. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Es la forma en que el Señor busca. Y si la persona acepta, bueno, ahí es salvo, ahí recibe. Amén. Gloria a Dios y a su nombre. Entonces vemos que en este caso este hombre había escuchado, ¿no? Zaqueo escuchó, y que escuchó que andaba Jesucristo por ahí, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Se quedó estático? No. Zaqueo escuchó, ¿y qué hizo? Reaccionó a lo que escuchó, ¿sí? Reaccionó a lo que escuchó. Y se acercó al lugar para tratar de conocer a Jesús, dice, no, para tratar de verlo. ¿Sí? Pero claro, tenía un problema, ¿no? Tenía, en este caso, fue un impedimento físico, ¿no? Tenía un problema de estatura, ¿eh? Hoy no sería un problema, ¿no? Porque si no seríamos, van a decir, estamos discriminando. Pero bueno, a Zaqueo no es que lo estaban discriminando, ¿no? Sino que era así, era bajito de estatura y claro, se ve que toda la gente estaba mucho más alto que él y él se estiraría, no sé cómo hacen los que son bajitos, se estiraría. No sé si en esa época habían tacones muy altos, no sé, pero... O botas con, ¿no? Con una buena plataforma sería, ¿no? Y no llegaba, o sea, y yo me imagino que andaba de acá para allá y no poder llegar ni siquiera a verlo, ¿no? Entonces, fíjense lo que hizo este hombre, ¿no? Que se ve que era bastante inteligente, ¿no? Bueno, llegó a ser jefe de publicano, no creo que no haya sido una persona poco inteligente, ¿sí? Sino que, ¿qué hizo? Dice que miró en el camino y calculó por dónde iba a pasar Jesucristo. No habrá dicho, bueno, este está por acá, que eso, bueno, allá hay un árbol. Me voy a subir a ese árbol, que era un sicómoro, era una higuera, ¿no? Me voy a subir a ese árbol y ahí lo voy a poder ver, ¿no? O sea, ¿qué hizo este hombre? Reaccionó, escuchó y reaccionó y se movió. ¿Y qué hizo? Calculó, planificó, esa parte siempre me encantó, porque planificó su encuentro con Jesucristo. ¿Me está escuchando? Usó la inteligencia que también tenía, obviamente, para las cosas terrenales, por eso se hizo rico, aunque estafando y lo que sea, pero tenía que ser inteligente también, para acercarse a Dios. No se quedó con eso solamente para su vida natural. ¿Me está escuchando? Y se fue por ahí, ¿no? Entonces yo digo, planificar un encuentro con Dios, ¿no? Y de vuelta pensando en esto, muchas veces nosotros tenemos que planificar nuestra vida. ¿Quién no planifica su vida? Bueno, yo antes de conocer a Cristo no tenía planificado nada, ¿no?
quería, de chico, creo que hasta los 12 tenía ganas de hacer alguna cosa y después ya un desastre y no quería hacer nada. Lo único que me importaba era salir, hacer la mía y nada más, ¿sí? Pero cuando nos encontramos con Jesús, bueno, el Señor nos enseña también a planificar, ¿no? Pero digo, en mi caso. Pero luego muchas personas, por más que no conozcan al Señor, planifican su vida, ¿sí? En diferentes áreas planifican su vida. ¿Uno qué hace? Bueno, este año me gustaría hacer tal cosa. ¿Y para eso qué tiene que hacer? Tiene que planificar, ¿sí? Tenemos varios docentes acá. ¿Qué hace? ¿Qué tienen que hacer cada año? Una planificación del trabajo que van a hacer. ¿Sí? No se mandan así nomás, se planifica lo que se va a hacer, ¿sí? Cada uno, hermano, por más que no tengas estudio, lo que sea, si tenés que ir a trabajar mañana, ¿qué haces? Estás planificando, por ahí no agarrás un papel y te pones a escribir, pero estás planificando, es decir, mañana a tal hora me levanto, tengo que hacer tal cosa y a tal hora tengo que estar trabajando, ¿o no? Bueno, debería ser así, ¿no? Eso, o sea, uno en todas las áreas de nuestra vida planificamos. ¿Me está escuchando? O sea, en lo normal, tengo que estudiar, mañana tengo un examen, ¿qué hacemos? Tengo que estudiar, ¿sí? Entonces planifico en qué momento y cuánto tiempo me puede llevar prepararme para eso. Quiero hacer, una pieza, tengo que hacer una casa, bueno, qué sé, tengo que planificar cuánto material necesito, cuánto tiempo lo puedo hacer, cuánto dinero obviamente me va a salir. O sea, planificamos, lo hacemos. ¿Querés hacer una comida? ¿Qué haces? Tenés que fijarte qué ingredientes vas a utilizar. ¿O qué te hace falta? ¿O no? O sea, en todos los aspectos de nuestras vidas, hermanos, planificamos. ¿Me está escuchando? Entonces la pregunta es, ahora, ya saben, ¿no? Algunos ya están así, ya están poniendo el escudo de la fe, ¿no? ¿Planificamos nuestros encuentros con el Señor? ¿Están dentro de nuestros planes? ¿Me está entendiendo? Yo sé que son buenos, por eso llevan sus vidas adelante, llevan sus familias adelante a pesar de dificultades, son buenos, amén, y se esfuerzan por hacerlo, y por eso digo, tienen planes, planifican, está bien, pero dentro de esos planes los tenemos, tenemos nuestro tiempo con el Señor planificado, en qué momento voy a meditar, en qué momento voy a congregar, ¿me está entendiendo? Eso también debería estar. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Y fíjese, ¿no? Que muchas veces podemos decir, pero tengo un impedimento físico. Mira lo que hizo Zaqueo. Zaqueo tenía, no es que estaba enfermo, pero ya conté la historia. No quiero volver a repetir porque era un tema de altura, no llegaba, ¿sí? Pero buscó la forma, pensó, usó su inteligencia, ¿sí? Para ver cómo podía hacer para verlo. Qué tremendo, yo no sé usted, pero a mí me impacta, hermano, ver una persona que quiere acercarse a Dios y justamente a pesar de sus impedimentos físicos, busca la manera, busca la forma de poder acercarse a Dios. Y si a mí me impacta, ¿cómo te crees que le cae a Dios eso? ¿Cómo te crees que le cae a Dios? Lo enamora a Dios. Porque es así, Dios ve, hermano. Muchas veces decimos, Dios conoce. Claro que Dios conoce. ¿Cómo que no va a conocer? Dios sabe todo, sabe lo más profundo de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, sabe exactamente todo. Él sí sabe todo. Podemos escondernos de la esposa, de la madre, del padre, algunas cosas, pero de Dios no le escondemos nada, porque Él sabe. Dice que el Espíritu de Dios es el que escudriña las mentes y los corazones. Él sabe todo. Por eso cuando dicen, Dios conoce, sí, Dios conoce. Justamente, amén, y a su nombre, aleluya. ¿Y qué ocurrió? No? Fíjese que él planificó su encuentro con Jesús, a pesar de su impedimento físico, se esforzó, ¿sí? Yo digo, siempre sobre muchas personas y son muy esforzadas en todas las áreas de su vida, que la verdad son dignas de admiración, a mí me produce admiración, pero también tenemos que utilizar ese esfuerzo, esa inteligencia que tenemos natural para también buscar la forma y planificar que tengamos una vida de comunión con Dios, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer también. Si querés escribirlo, anotalo, a tal hora. Y bueno, está bueno. Yo hubo un tiempo que tuve que moverme de esa manera, porque si no era imposible, ¿sí? Yo sé que muchos por ahí a tal hora tengo que llevar a los chicos. Bueno, anotate todo lo que quieras, pero apartate ese tiempo, ¿no? Que también le puedas dar al Señor. ¿Y qué ocurrió en este caso de Zaqueo, que planificó, que se esforzó a pesar de todo?
llegó al árbol y cuando Jesús va caminando por ahí, ¿qué ocurrió? Versículo 5. Cuando Jesús llegó, dice, a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Primer punto, Jesús lo miró. No, él quería ver a Jesús, no estaba buscando que Jesús lo mirara, a ver si me entienden. Él quería ver, pero con todo lo que hizo, cuando llega ahí, consiguió, ¿no es cierto?, que Jesucristo mirara y dijo, perdón, no sé si decir, este hombre de baja estatura, ¿qué hace ahí arriba? No sé, le habrá llamado la atención. Y lo miró. Y no solamente eso, le habló. ¿Cuántos quieren que Dios los mire? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿No decimos siempre eso? Bueno, cuando vos haces este tipo de cosas como Zaqueo, te aseguro que el Señor te mira y que el Señor te habla. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Y no quedó ahí, porque le habló y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amén. O sea, no quedó ahí la cosa. No quedó en un encuentro pasajero, ¿sí? Porque eso es lo que ocurre cuando planificamos, nos esforzamos, hermano. Dios te mira, Dios te habla y Dios quiere entrar en tu casa. Quiere comer con vos. ¿Vieron cuando dice estoy a la puerta y llamo? Si alguno abre la puerta, yo voy a entrar y voy a comer con él. Eso de comer en esa época, hermano, tenía que ver con la comunión, con una comunión íntima. Casi como una amistad. Y no se hacía con cualquiera. Y cuando habla de casa, ¿no? Nosotros podemos pensar en casa como nuestra propia vida. Primeramente nosotros, ¿no? Nuestra casa, nosotros. ¿Sí? Luego tu familia. ¿Sí? Y así podemos seguir, ¿no es cierto? Podemos hablar de una casa en donde entre Jesucristo, ¿sí? En donde esté Jesucristo reinando, gobernando. Es la mayor bendición que puede haber, ¿sí? Porque podemos tener defectos, lo que sea, pero Él es el Rey, ¿sí? Estamos en el reino de Dios, en su reino de Dios, y si Él está en control de todo, hermano, amén, ¿sí? Y realmente estamos en comunión y buscando su voluntad, podemos tener problemas, podemos tener dificultades, pero Él sigue siendo el Rey y sigue gobernando todo. ¿Cuánto están entendiendo? Y a su nombre, aleluya. Así que eso es lo más importante. Por eso cuando planificamos, que no lo toqué, pero bueno, si tuviéramos que poner las prioridades, nuestra prioridad debería ser primero siempre Dios. Y no estoy diciendo dejar de lado la familia, ni el estudio, ni el trabajo, ni nada, pero poner cada cosa en su lugar y darle su tiempo a cada cosa. Simple. Vemos también de que después de esto, ¿no? Jesús lo miró y le dijo, debo entrar a tu casa, es necesario. Bueno, ¿y qué hizo él? Zaqueo, versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La versión, la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Dice que él rápidamente y con entusiasmo, ¿no? Hizo esto, ¿no? Entonces vamos a ver acá algunas cositas también, ¿no? Que vemos que Dios busca, decíamos al principio, ¿no? Dios está buscando, ¿no? Y la persona que oye, bueno, Dios te está buscando, ¿no? Pero ¿qué tiene que ocurrir para que venga todo lo demás? La persona tiene que recibirlo también. ¿Me está escuchando? Tiene que recibir a Jesucristo. Porque te va a pasar de que muchas veces nosotros hablamos a alguien y la persona no quiere saber absolutamente nada con la invitación de Dios o con esta búsqueda de Dios hacia Él. ¿Y qué dice el Señor acerca de eso? Que el que no nos reciba a nosotros, tampoco lo recibe a Él. Es así. Por eso vieron de vuelta a la iglesia. Es tremendo esto, hermanos, pero tenemos que hacernos responsables. Hoy nosotros somos la voz de Dios en la calle, en donde estemos, ¿sí? Hacia las personas. Cuando nosotros le hablamos de Cristo, la persona no recibe ese mensaje. Jesús dijo, los que le rechazan a ustedes me están rechazando a mí. Clarito. Y esto está repetido, claro y sencillo en toda la Escritura. ¿Me está entendiendo? Dios llama, sí, pero nosotros tenemos que abrir la puerta. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, ¿qué tipo de pecadores son los que van a realmente recibir, ¿no? A Jesucristo con gozo? Bueno, aquellos que creen en Él. Y muchos no van a querer saber nada y van a seguir en esa condición de perdido. ¿Me está entendiendo? Bueno, seguiremos orando por ellos porque, bueno, yo digo esto, ¿no? Mientras hay vida, ¿no? Todavía hay oportunidad de que la persona se arrepienta, ¿no? Aún en el hecho de muerte la persona se puede arrepentir y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo lo creo. Pero lástima, ¿no?
una vida perdida. Pero qué bueno cuando pecadores que reciben a Cristo, ¿no? Y van creciendo y vemos toda una vida ya en comunión con Dios, es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay, ¿no? Con todas las cosas que puedan haber. Dice también que él, fue gozoso, entusiasmado, ¿no? Yo digo, a muchos me parece que cuando Jesús los llama, ¿viste? Mucha rapidez, ni mucho gozo no hay. Entusiasmo, menos todavía, ¿no? Por decir, vamos a hacer tal cosa, pero mucha hora, esto, que aquello, que lo otro. Le buscamos, como se dice, la quinta pata al gato. Amén. Pero, ¿qué hizo Zaqueo? Dice que fue gozoso, fue contento. Amén. Y ahí es donde se produce la bendición y la comunión con Dios. Y algo mucho más importante, ¿no? Que viene después, ¿no? Que lo estamos reservando para el postre. Y dice que fue gozoso, ¿no? Y fíjense qué ocurrió. Mientras él iba gozoso, entusiasmado, cuando ven la multitud, el resto de la gente, que Jesús entró a la casa de este terrible pecador, ¿qué hicieron? ¿Se pusieron contentos ellos también? No. Dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermano, eso también mucha gente no lo va a entender, ¿sí? Y muchos no entienden muchas veces cómo puede ser que Dios elija a una persona así. Bueno, de vuelta como decíamos antes, a Dios no le importa qué grado de pecador sos. Lo que le importa es que le creas y que te arrepientas de tus pecados. Eso es. ¿Me está escuchando? Y de la misma manera nos va a pasar con nosotros, ¿sí? Yo recuerdo a mí me pasaron en diferentes oportunidades, ¿no? En mi trabajo, que de repente me veían hablando con personas, ¿no? De mala vida, ¿no? Y mala fama, muy terrible, ¿no? Y ya sabían todo que yo era cristiano y era creyente. Y me miraban y vos sabés que yo sentía, ¿no? La murmuración. Y después me llegaban y otros muchachos me contaban, ¿no? Che, ¿sabés qué estaban diciendo? ¿Qué hace hablando con esa fulana o con ese fulano? ¿No va a la iglesia este? O sea que hasta a nosotros nos pueden pasar este tipo de cosas. ¿Me está escuchando? Pero gracias a Dios, Dios nos respalda, amén. Y es lo que a nosotros nos tiene que importar. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Cuánto están entendiendo? Y a su nombre. Bueno, ¿y qué ocurrió, no, con esto? O sea, nos pueden pasar este tipo de cosas. Tenemos que saberlo también, estar preparados también para no ponernos mal, ¿no? Dice luego, más adelante, ¿no? Bueno, después del versículo 8, dice entonces Zaqueo, ¿no? Ya Jesús estaba en su casa, ¿no? Estaban todos en comunión, comiendo, o sea, ya estaban en comunión. Y dice que Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ocurrió una transformación, ocurrió un cambio. Hermanos, cuando realmente una persona, un pecador, se encuentra con Cristo, ocurre cambio. Tiene que ocurrir cambio, deben haber frutos. Jesús, ¿qué dijo? Por sus frutos lo vamos a conocer. Y en este caso, ¿qué ocurrió con Zaqueo? Dejó de saquear. Bien puesto tenía el nombre Zaqueo, ¿no? Dejó de saquear, ¿no? Hubo un cambio en él, y acuérdense que era rico, ¿no? Porque uno dice, ay, qué bueno, le dio a los pobres nada más, pero, a ver, una cosa es porque vieron que siempre se dice que a veces los pobres son los que más comparten con los pobres, porque han estado en la misma situación, pero qué difícil que es un rico que largue, ¿no? Y acá dio, por eso, tenía riqueza, ¿no? Pero uno se ríe, pero una cosa es cuando vos no tenés nada, ¿no? Y bueno, y otra cosa cuando tenés bastante y por ahí te costó tenerlo también y largar, o sea, se entiende también. Pero cuando uno se encuentra con Cristo, hermano, se rompen todos los argumentos. Y en este caso este hombre dijo, doy la mitad de mi riqueza, lo voy a repartir entre los pobres. Mire qué cambio, ¿no? Un hombre que pensaba en enriquecerse nada más, que avaricia, cuántas cosas más, y de repente ahora quiere compartir con los pobres, la mitad de su riqueza. ¿Cuánto harían eso? Ni un amén. Gloria a Dios. Bueno, teníamos que compartir nuestras riquezas en Cristo nosotros, ¿eh? Tenemos riqueza en Cristo, ¿sí? Y después dice algo más. Y si alguno lo he defraudado, dice, se lo devuelvo cuadruplicado.
Si le cobré de más, otras traducciones dicen, si le cobré de más a alguno de los impuestos, le voy a devolver 4 veces lo que le saqué de más. ¿Y sabe qué significaba eso? Él estaba haciendo lo que la misma ley de Dios decía, que si alguno estafaba en algo a alguien, tenía que devolver 4 veces el valor de lo que había estafado. Entonces, ¿qué está haciendo Zaqueo con esta manifestación, ¿no? Porque dice que se puso en pie, ¿no? Se tenía que poner en pie porque si no... ¿Y qué dijo? ¿Qué estás haciendo? Está volviendo a la Escritura, está yendo a la palabra de Dios, ¿me está entendiendo? Amén. Entonces, cuando uno se encuentra con Dios también ocurre esto, hay una transformación en nuestro corazón, ¿no? Y también hay un volver a Dios y a su palabra, no solamente, ¿no? A Dios. Porque, mire, nosotros vamos a salir afuera y cuando uno le habla, vos yo creo en Dios, crees en Jesucristo, crees en Dios, y te dicen, sí, yo creo en Dios. Entonces dicen, yo creo en Dios, pero vos ves que nada, ¿qué pasa? ¿Y por qué no? No, porque yo siento que Dios esto, que Dios aquello, y Dios aquello, y lo otro. Te hablan de Dios, pero de una manera tremenda, hasta de experiencias con Dios. Pero están totalmente alejados de la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Pero cuando uno de verdad se encuentra con el Señor, como en este caso de Zaqueo, ¿qué ocurrió? Como la gran mayoría, ¿no? Un encuentro con Jesús real te lleva a la palabra de Dios, te lleva a amar la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Y eso hace que luego hayan frutos, no solamente momentáneos, sino a través del tiempo, ¿no? A través de los años, ¿sí? Y así sucesivamente. Y a que puedas transmitir también ese mensaje a los tuyos, a tu familia, a quien sea. Y un mensaje que esté de acorde con el pensamiento de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, esto es algo muy bueno para tener en cuenta, ¿no? De que él le ocurrieron estas cosas, ¿no? Y lo que debe ocurrir con nosotros. Después Jesús dice algo más, y acá viene por eso lo más importante, ¿no? Fíjese, después de Jesús ver estos frutos, después de estar en comunión con Zaqueo, después de ver todo lo que pasó, ¿qué manifiesta Jesucristo? Y acá lo importante, lo que dice Jesús, ¿no? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Es el objetivo final, hermanos, para el cual vino Jesucristo. Buscar, dice, y salvar lo que se había perdido. Es lo que el Señor hizo con nosotros, es lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros y que debemos estar dispuestos a hacerlo también, ¿no? Y pensar todo el tiempo en esto. Qué lindo, hermano, lo más lindo que mire, fíjese, dice que cuando hay un pecador, acá en la tierra un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta. ¿Sí? ¿Cuánto están entendiendo? Cuando un hijo de la iglesia apartado vuelve, ¿no? Tenemos la historia del hijo pródigo. ¿Qué hace? El padre está esperando que vuelva, ¿no? Pero fíjese, ¿no? Que se va, es muy interesante eso. Algunos predicadores lo usan para otro contexto, pero a mí me impacta y yo lo veo de esta manera, como hijo, ¿no? El padre dice que el hijo pródigo se va, pero él todos los días miraba de lejos a ver si por ahí volvía su hijo. Ya era un hijo crecido, ¿no? Obviamente. Ya conocía la vida y bueno, se fue, decidió irse, lo dejó el padre, no es que lo andaba buscando, no, hijo, volvé, vieron que a veces está ese día, no lo andaba buscando el hijo pródigo, lo que sí miraba cada tanto, ¿viste? A ver si volvía, hasta que un día de lejos lo ve, ¿no? Y a mí me impacta eso, ¿no? De que de lejos el padre conoce al hijo, y es verdad. ¿No? Es verdad, a mí me ha pasado muchas veces con mis hijos, por ahí los miro de lejos y a veces de acuerdo a cómo lo veo que vienen caminando me daba cuenta, no, por ejemplo, si había aprobado un examen o no, si le había ido bien o le había ido mal, ¿no? Son un par de cuadras. Bueno, ahora por ahí empiezo a ver menos, ¿sabes? Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, entonces es eso, ¿no? Bueno, y también, ¿y qué ocurrió? El padre lo estaba esperando, no es que se enojó y después al final, viste, yo te dije, mirá, no, lo recibió, hizo fiesta en su casa, ¿no? Dice que mató al mejor, lo mejor que tenía para hacer el asado, ¿no? Fiesta, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguien que no le gusta, ¿no? Y después estaba el hermano que dijo, yo estuve todo el tiempo acá. Bueno, conocen la historia, ¿no? O si no, en otros momentos predicamos acerca del hijo pródigo. Pero junto a estas dos cosas, hermano, porque de la misma manera que dice la palabra, ¿no? Que hay
Fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. De la misma manera, cuando un apartado del Señor se vuelve, también el Padre está esperando para hacer fiesta en la casa de Dios. ¿Me está entendiendo? Nuestro Dios es bueno. ¿Sí? Mire si no tenemos motivos para agradecerle, para darle gracias. Y también, ¿no?, como decía, recordar esa responsabilidad de que tenemos que transmitir el mensaje del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a estar orando, dándole gracias a Dios primeramente porque nos buscó, nos encontró y nos salvó. Aleluya. Oramos, amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Gracias porque, Señor, tú un día nos encontraste a través de algunos de tus hijos, de tus hijas que nos hablaron tu palabra. Y que de esa manera también pudimos acercarnos a ti un día. Y tú nos miraste. Y tú nos hablaste. Y también, Señor, entraste en nuestras vidas para empezar a tener comunión con nosotros, aunque no lo merecíamos, aunque quizás a muchos no les gustó, pero a ti no te importó nuestra condición de pecadores, ni nuestra fama, ni nuestra mala fama. Por eso tenemos motivos reales y concretos para adorarte y para darte gloria solo a ti, Señor. Y te pedimos también que nos ayudes hoy, entendiendo ahora de nuestra responsabilidad de compartir tu palabra y que tú también quieres hacer lo mismo a través nuestro con otras personas, para que también te conozcan, para que también se salven, para que no se pierdan, Señor, para que sus vidas no se sigan deteriorando día a día. Señor, te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos esté inundando, nos esté dando la fortaleza para poder llevarlo a cabo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pido que tú sigas obrando, Señor, en aquellos que te han recibido, que tú sigas sanando, que tú sigas transformando, Señor, que tú puedas encontrar esos frutos en nuestras vidas, que se pueda manifestar tu salvación también a través nuestro, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para ti, en el nombre poderoso de Jesucristo.